Durante más de 3 décadas, Lili Estefan ha sido uno de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión hispana. Su figura elegante y luminosa ha acompañado a millones de espectadores a través de la pantalla, convirtiéndose en un símbolo de carisma, profesionalismo y éxito. En El Gordo y la Flaca, programa que conduce desde 1998 junto a Raúl de Molina, su risa contagiosa y su estilo inconfundible la consolidaron como una de las personalidades más influyentes del entretenimiento latino en Estados Unidos. Pero lo que pocos imaginaban es que detrás de esa alegría constante se escondía una historia profundamente humana. Lili Estefan no solo era la flaca, divertida de la televisión, era también una mujer marcada por la emigración, el sacrificio, la pérdida y el silencio. Su camino no estuvo pavimentado de glamour, sino de lucha. Nacida en La Habana, Cuba, el 20 de marzo de 1967, Lili vivió su infancia en medio de la inestabilidad política de la isla. Su familia, como tantas otras, soñaba con la libertad y decidió emigrar cuando ella aún era una niña. Miami se convirtió en su nuevo hogar, y aunque el cambio fue difícil, aquel traslado sembró las raíces de lo que sería su futuro como ícono televisivo. Su conexión con el público latino en Estados Unidos surgió precisamente de esa dualidad: la nostalgia por su tierra y el deseo de triunfar en una patria adoptiva. Su tía, la legendaria cantante Gloria Estefan, y su tío, el productor musical Emilio Estefan, ya habían abierto un camino de éxito para los latinos en el país. Sin embargo, Lili quería construir el suyo propio. Comenzó como modelo en Sábado Gigante, bajo la dirección de Don Francisco, y rápidamente destacó por su carisma, su energía natural y su elegancia. La audiencia la adoró. Con cada aparición, su sonrisa se volvió más familiar, casi como la de una amiga cercana que entraba cada semana en los hogares hispanos para alegrar el día. Sin embargo, lo que nadie sabía era que aquella sonrisa también era una armadura. Lili aprendió a sonreír no solo para el público, sino para sí misma, como una manera de sobrevivir al peso de la fama y las exigencias de una carrera que no admite debilidades. En una industria donde las mujeres son juzgadas por su edad, su apariencia y su vida personal, ella decidió mantenerse siempre impecable, aunque por dentro estuviera rota. Esa dualidad entre la mujer pública que inspira y la mujer privada que sufre fue el corazón de su existencia durante años. Y es precisamente esa barrera la que, a los 58 años, ha decidido derribar. En recientes entrevistas, Lili confesó que ya no desea ocultar nada, que ha llegado el momento de hablar con el corazón abierto y compartir la verdad que durante tanto tiempo guardó en silencio. El público quedó sorprendido. Aquella revelación no solo cambió la percepción que se tenía de ella, sino que también la humanizó. Lili Estefan, la estrella de televisión que parecía tenerlo todo, admitía que también conocía la tristeza, la traición y el miedo a no ser suficiente. Su historia, lejos de ser una simple anécdota de la farándula, se convirtió en un testimonio sobre la resiliencia, la dignidad y la búsqueda de la autenticidad en un mundo donde las apariencias lo dominan todo.
Y así comienza esta crónica, la de una mujer que lo perdió casi todo, menos la fe en sí misma. Una historia donde el brillo de los reflectores convive con la sombra del dolor, y donde la sonrisa más famosa de la televisión latina revela, al fin, la verdad que todos sospechábamos, pero nadie se atrevía a decir. En los siguientes capítulos descubriremos quién es realmente Lili Estefan, la emigrante, la madre, la esposa traicionada, la profesional incansable y, sobre todo, la mujer que aprendió que la libertad emocional también es una forma de éxito. Lili Estefan nació el 20 de marzo de 1967 en La Habana, Cuba, en una época marcada por el aislamiento político y las restricciones sociales. Su infancia transcurrió entre los ecos de una isla que amaba, pero que limitaba los sueños de sus habitantes. Desde muy pequeña mostró una sensibilidad especial para la música, el baile y la expresión corporal. Le encantaba imitar a las estrellas que veía en televisión, sin imaginar que un día sería ella quien estaría al otro lado de la pantalla, iluminando hogares en todo el continente. Su familia, como tantas otras cubanas, enfrentaba el dilema de quedarse o partir. La situación en la isla era incierta, y el deseo de libertad pesaba más que el miedo. Cuando Lili tenía apenas 10 años, sus padres tomaron una decisión dolorosa pero inevitable: emigrar a Estados Unidos. Dejaron atrás su casa, sus raíces y parte de su historia para buscar un futuro en tierras desconocidas. El viaje no fue fácil. La llegada a Miami fue un choque de culturas, idiomas y costumbres. Lili recordaría más tarde esos primeros años como una mezcla de esperanza y nostalgia. Dejamos todo atrás, pero ganamos la posibilidad de empezar de nuevo, diría en una entrevista años después. La niña cubana tuvo que adaptarse rápidamente a un entorno completamente distinto, aprender inglés, hacer nuevos amigos y, sobre todo, encontrar su lugar en un mundo que a veces no entendía su acento ni sus sueños. La joven Estefan creció en una familia trabajadora, unida por la música y el esfuerzo. Su tío Emilio Estefan y su tía Gloria Estefan ya estaban abriendo el camino de la música latina en Estados Unidos, pero Lili no quería depender de ese apellido. Aunque la admiraba profundamente, soñaba con triunfar por mérito propio. Durante su adolescencia, participó en concursos de modelaje y se destacó por su porte, su elegancia y su energía natural frente a las cámaras. Esa combinación de carisma y disciplina llamó la atención de productores locales. Su oportunidad llegó a mediados de los años 80, cuando fue seleccionada como modelo para el legendario programa Sábado Gigante, conducido por Don Francisco Mario Kreutzberger. Aquella oportunidad cambió su destino. De repente, la joven inmigrante se encontraba en el set más visto por millones de hogares latinoamericanos. Su presencia era magnética. Alta, delgada, siempre sonriente, irradiando confianza y simpatía. Don Francisco pronto notó que Lili no era una modelo cualquiera. Su espontaneidad la hacía destacar. Tenía el don de conectar con el público. En poco tiempo, se convirtió en una figura recurrente del programa y en una de las favoritas del público.
La audiencia la veía no solo como una belleza exótica, sino como una representante del sueño latino. Una joven que había llegado con nada y estaba construyendo un futuro a base de trabajo y perseverancia. Sin embargo, el éxito temprano no fue fácil de manejar. Lily enfrentó prejuicios, comparaciones y la presión constante de mantener una imagen perfecta. Era mujer, inmigrante, y aspiraba a ser más que un rostro bonito en televisión. Muchos no creían que podría trascender el papel de modelo para convertirse en presentadora. Pero ella estaba decidida. A fines de los 80, mientras trabajaba en Sábado Gigante, Lily comenzó a estudiar comunicación y actuación. Sabía que, si quería un futuro sólido en los medios, debía prepararse. No se conformó con ser la flaca bonita del programa. Su ambición era más grande. En 1998, esa determinación dio frutos. Univision, la cadena más importante de habla hispana en Estados Unidos, le propuso conducir un nuevo programa de espectáculos junto a Raúl de Molina. Así nació El Gordo y la Flaca. Desde el primer episodio, la química entre ambos fue evidente. El humor de Raúl y la elegancia de Lily crearon un equilibrio perfecto. Ella se convirtió en la contraparte elegante, profesional y empática de un formato que revolucionó la televisión latina. El público la amaba, su risa, su estilo, su naturalidad. Pero lo que muchos no sabían era que, detrás de esa sonrisa radiante, había una mujer que seguía lidiando con las inseguridades de su pasado. La inmigrante que había dejado su tierra aún vivía en su interior. Cada vez que las luces del estudio se encendían, recordaba a aquella niña que soñaba con un futuro mejor desde Cuba. No podía fallarle, confesó una vez. El éxito la consolidó como una figura esencial en el panorama mediático. Recibió premios, invitaciones a eventos exclusivos y fue reconocida por su trabajo y su estilo. Sin embargo, en su corazón persistía una pregunta. ¿Era realmente feliz o simplemente estaba cumpliendo un papel que el público esperaba de ella? Esa duda la acompañaría durante años. A medida que su fama crecía, también lo hacía su necesidad de proteger su vida privada. Construyó un muro entre Lily la celebridad y Lily la mujer. Un muro que, con el paso del tiempo, comenzó a agrietarse. En ese muro se escondían su miedo, su vulnerabilidad y la soledad que nadie imaginaba. La vida pública de Lily brillaba más que nunca, pero su vida interior comenzaba a llenarse de sombras. Y aunque todavía no lo sabía, el destino estaba preparando para ella una prueba que pondría a prueba todo lo que había construido: su matrimonio, su imagen y su fortaleza emocional. El sueño americano que había perseguido desde niña estaba a punto de enfrentarse a su capítulo más oscuro. Durante los años 90, cuando su carrera televisiva alcanzaba nuevas alturas, Lily Estefan vivía también una historia de amor que parecía salida de una película romántica. Conoció a Lorenzo Luaces, un empresario cubano de carácter tranquilo y presencia elegante, que se enamoró de ella cuando aún trabajaba en Sábado Gigante. La conexión entre ambos fue inmediata.
Lily, que siempre había soñado con una familia estable, creyó haber encontrado al compañero perfecto. Su relación floreció en silencio, lejos de las cámaras. A diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo, Lily y Lorenzo preferían mantener su vida privada en la intimidad. En 1992, se casaron en una ceremonia discreta en Miami, rodeados solo de familiares y amigos cercanos. Las fotos del enlace mostraban a una joven Lily vestida de blanco, radiante, con una sonrisa que parecía anunciar un futuro lleno de promesas. En los años siguientes, la pareja formó una familia con la llegada de sus 2 hijos, Lorenzo Jr. y Lina Teresa. Para Lily, ser madre era su mayor logro. En más de una ocasión, confesó que su felicidad no se medía por los premios o la fama, sino por los abrazos de sus hijos al final del día. Mis hijos son mi razón de ser, mi motor. Todo lo que hago, lo hago por ellos, decía con frecuencia en entrevistas. A simple vista, su vida era perfecta. Una carrera estable en Univision, un matrimonio sólido y una familia unida. Pero detrás de esa fachada, el tiempo comenzaba a desgastar lo que alguna vez fue un amor profundo. La distancia emocional, las diferencias de carácter y las presiones de la vida pública empezaron a crear grietas invisibles en su relación. Lily trabajaba sin descanso. Las largas jornadas en el estudio, los viajes y los compromisos profesionales le dejaban poco espacio para la vida doméstica. Lorenzo, por su parte, se concentraba en su negocio y pasaba cada vez más tiempo fuera. La rutina, silenciosa pero implacable, fue sustituyendo el romanticismo de los primeros años. Aún así, Lily creía en el matrimonio. Había crecido con la idea de que una familia debía mantenerse unida a pesar de las adversidades. Por eso, cuando las señales de distancia comenzaron a aparecer, eligió el silencio antes que la confrontación. Pensé que era solo una etapa, que todo volvería a ser como antes, admitiría años más tarde. Pero el golpe llegó cuando menos lo esperaba. En 2018, tras 25 años de matrimonio, la noticia estalló como una bomba en los medios. Lily Estefan y Lorenzo Luaces se divorciaban. Lo que inicialmente parecía una separación amistosa, pronto se transformó en un escándalo mediático. Los tabloides revelaron que el motivo de la ruptura no era la rutina ni la incompatibilidad, sino una infidelidad. Lorenzo había traicionado la confianza de la mujer que lo amaba. La noticia cayó como un rayo. Para una figura pública como Lily, que había construido su imagen sobre la familia y la integridad, la traición fue doble, personal y pública. Miles de comentarios inundaron las redes sociales, algunos solidarios, otros crueles. Todos querían saber cómo una mujer tan fuerte, tan admirada, podía estar viviendo una tragedia tan íntima. El día que decidió hablar, Lily apareció en su programa El Gordo y la Flaca vestida de blanco, con los ojos enrojecidos, pero la voz firme. Frente a las cámaras, confesó: «Sí, estoy pasando por un momento muy difícil. Después de 25 años de matrimonio, mi esposo y yo hemos decidido separarnos. No ha sido fácil, pero confío en que Dios me dará la fuerza para seguir adelante». Detrás de esas palabras había un dolor profundo,
una mezcla de vergüenza, decepción y rabia contenida. Durante semanas se mantuvo en silencio, refugiándose en su familia y en el trabajo. Sin embargo, en una entrevista posterior, reveló el momento más desgarrador de su vida. No solo perdí a mi esposo, perdí a mi mejor amigo, a la persona en quien más confiaba. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. La traición la hizo cuestionar todo. Su amor, sus decisiones y hasta su identidad como mujer. Durante meses evitó aparecer en eventos públicos. Su sonrisa, aquella que había sido su marca registrada, desapareció. En los pasillos de Univision, sus compañeros hablaban con respeto y tristeza de su fortaleza. Raúl de Molina, su compañero de toda la vida, admitió que nunca la había visto tan vulnerable, tan humana. Pero lo más doloroso para Lily fue tener que explicarle la situación a sus hijos. No quería que crecieran con resentimiento, ni hacia su padre ni hacia la vida. Por eso eligió el perdón, aunque le costara. El perdón no fue fácil, pero era necesario. No por él, sino por mis hijos y por mí. No quería vivir con odio, diría años después. A medida que el tiempo pasó, Lily comenzó a transformar su dolor en aprendizaje. Se refugió en su fe, en sus amigos y en su trabajo. Aunque por dentro seguía rota, en pantalla volvió a sonreír. Pero esta vez su sonrisa era diferente. Ya no era una máscara, sino un escudo. En 2020, cuando el tema del divorcio volvió a surgir, Lily decidió romper su silencio con una sinceridad que conmovió al público. Todos creen que soy fuerte, pero no siempre lo soy. He tenido días en los que no podía levantarme de la cama. Pero la vida sigue, y aprendí que incluso en el dolor más profundo hay belleza. Entendí que sus palabras resonaron en miles de mujeres que habían pasado por lo mismo. Lily se convirtió, sin quererlo, en una voz de fortaleza femenina, en un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad sin perder la dignidad. Sin embargo, esa herida dejó una marca indeleble. Su visión del amor cambió para siempre. Ya no buscaba perfección ni promesas eternas, sino paz. En una entrevista en 2023, mirando atrás con serenidad, resumió su experiencia con una frase que revelaba la madurez de quien ha sufrido y sanado. A veces, perderlo todo te enseña a encontrarte a ti misma. Y cuando eso pasa, entiendes que el amor más importante es el que sientes por ti. Aquella confesión cerró un ciclo. El amor que se convirtió en herida también fue el que la impulsó a reconstruirse desde las ruinas. Lily Stephan había caído, sí, pero había aprendido a levantarse con una fuerza que solo conocen las almas que han amado de verdad. Y mientras las luces del estudio se volvían a encender, el público ya no veía solo a una conductora de televisión. Veía a una mujer que detrás de su sonrisa había sobrevivido al fuego y había renacido de él. Después del divorcio, Lily Stephan se enfrentó al mayor desafío de su vida: aprender a callar cuando el mundo pedía explicaciones. Las cámaras, los micrófonos y las redes sociales la rodeaban con la implacable curiosidad de una audiencia que había visto su matrimonio como una historia ejemplar. Todos querían saber los detalles, las razones, los nombres.
Pero Lily, fiel a su estilo reservado, optó por el silencio. Un silencio que para muchos fue enigmático, pero que para ella era una cuestión de supervivencia emocional. En los días posteriores a su separación, los rumores se multiplicaron. Los tabloides sensacionalistas publicaron versiones contradictorias, inventando amantes, conflictos financieros y dramas familiares. Algunos presentadores de programas rivales incluso insinuaron que Lily había ocultado durante años una doble vida. Cada titular dolía como una herida abierta. Ella, que había pasado la mayor parte de su vida frente a una cámara, ahora era prisionera de su propia fama. El público la observaba en cada emisión de El Gordo y la Flaca, buscando señales en su rostro, intentando descifrar si su sonrisa seguía siendo la misma. En los primeros meses, esa sonrisa era una máscara cuidadosamente construida. Detrás de ella había noches sin dormir, lágrimas silenciosas y un miedo constante a perder el control en directo. No podía permitirme llorar frente al público, confesó años después. Sabía que si me quebraba, todos verían no solo mi tristeza, sino mi fragilidad, y no estaba lista para eso. Durante casi un año, Lily no habló públicamente sobre su dolor. En su entorno, solo su familia más cercana, en especial su tía Gloria y su primo Nayib, conocían la magnitud de su sufrimiento. Era como si hubiera apagado una parte de sí misma, recordaría Gloria Estefan. La Lily alegre seguía en televisión, pero en casa era una mujer rota. El silencio se convirtió en su refugio, pero también en su cárcel. Guardar las emociones le permitió seguir adelante profesionalmente, pero a nivel humano la hizo sentirse desconectada del mundo. En más de una ocasión confesó haber sentido una profunda soledad, incluso rodeada de personas. A mediados de 2019, su salud emocional comenzó a deteriorarse. Lily empezó a experimentar crisis de ansiedad y episodios de insomnio. Su psicóloga le advirtió que debía liberar el dolor, pero ella temía que hacerlo públicamente afectara su imagen. En la industria televisiva, mostrarse vulnerable todavía se percibía como una debilidad, especialmente para las mujeres. El punto de quiebre llegó una noche, cuando su hijo, Lorenzo Jr., la encontró llorando sola en la cocina. «No pasa nada, mami», le dijo abrazándola. «Estamos bien». Ese gesto sencillo la hizo entender que su silencio no solo la estaba dañando a ella, sino también a sus hijos. Fue entonces cuando decidió cambiar. Comenzó a asistir a sesiones de terapia con regularidad, a practicar meditación y a escribir en un diario. En esas páginas privadas, plasmaba lo que no podía decir en televisión. Su rabia, su decepción, su tristeza y también su esperanza. Años más tarde, algunas de esas reflexiones se convertirían en parte de sus discursos motivacionales, donde alentaba a otras mujeres a no tener miedo de mostrar sus emociones. El silencio puede protegerte, pero también puede destruirte. Aprendí que callar no siempre es sinónimo de fortaleza, reveló en una entrevista con People en español. En 2021, durante un especial televisivo dedicado a mujeres latinas inspiradoras, Lily rompió finalmente ese silencio. Frente a un auditorio lleno,
confesó con voz temblorosa. Durante mucho tiempo fingí estar bien. Me escondí detrás del trabajo para no sentir el vacío que dejó la traición. Pero ese vacío me enseñó a conocerme a mí misma. Y cuando me encontré, entendí que no necesito fingir más. Aquel momento marcó un antes y un después. Su sinceridad conmovió al público. Por primera vez no estaba interpretando un papel ni siguiendo un guión televisivo. Hablaba desde el alma. Su discurso se volvió viral en redes sociales, recibiendo miles de mensajes de apoyo de mujeres que se vieron reflejadas en su historia. Sin embargo, no todos la comprendieron. Algunos críticos la acusaron de usar su dolor como estrategia mediática. Otros cuestionaron su credibilidad, insinuando que su revelación era tardía. Pero Lily ya no se defendía. Había aprendido que no debía justificarse ante nadie. En lugar de responder con palabras, lo hizo con acciones. Empezó a participar en campañas de apoyo emocional para mujeres latinas que enfrentaban divorcios o violencia psicológica. Su historia personal se transformó en una herramienta de empatía. Allí donde antes solo veía una herida, ahora encontraba un propósito. Su silencio, que alguna vez la oprimió, se convirtió en su mayor lección. Le enseñó a discernir entre lo que debía decir y lo que debía soltar en privado. Aprendió que no todo merece una respuesta pública, que la dignidad también puede expresarse callando. A veces, el poder no está en hablar, sino en elegir cuándo hacerlo, afirmó en una conferencia en 2023. Y cuando por fin hablas, tu voz tiene más fuerza, porque viene desde la verdad. Ese mismo año, Lily publicó un emotivo mensaje en sus redes. Durante mucho tiempo pensé que mi silencio era debilidad, pero ahora entiendo que fue mi manera de sobrevivir. Hoy ya no tengo miedo de contar mi historia, porque es mía. Y la he convertido en mi mayor fortaleza. El peso del silencio, que tanto la lastimó, terminó transformándose en el cimiento de una nueva Lily Estefan. Una mujer que ya no necesitaba esconderse detrás de las luces del estudio, porque había aprendido a brillar también en la oscuridad. En ese proceso, comprendió algo fundamental. La autenticidad no nace de la perfección, sino del coraje de aceptar las propias cicatrices. Y así, lentamente, la mujer que un día temió hablar se convirtió en una voz que hoy inspira a miles a romper su propio silencio. La vida pública de Lily Estefan siempre fue una paradoja. Una mujer fuerte, luminosa y elegante, pero que en su interior libraba batallas invisibles. En el plató del gordo y la flaca, su energía era contagiosa, su risa inconfundible, su carisma inagotable. Miles de espectadores la veían cada tarde como el rostro del optimismo, la representación perfecta del sueño latino en Estados Unidos. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban, la realidad era mucho más compleja. A lo largo de los años, Lily aprendió que la fama no protege, sino que expone. Estar bajo el escrutinio constante del público significaba vivir con la sensación de estar siendo observada, incluso en sus momentos más íntimos. Cada decisión personal se analizaba, cada emoción se interpretaba y cada error se magnificaba. Era como si su vida entera se hubiera convertido en un guión que otros escribían por ella.
Después de su divorcio, esa presión mediática se intensificó. Aunque mantenía la compostura ante las cámaras, la presentadora comenzó a sentir el peso de la soledad en los pasillos de Univision. Sus colegas la respetaban, pero pocos se atrevían a abordar el tema que todos conocían. Solo su compañero de programa, Raúl de Molina, se mantuvo a su lado en silencio, brindándole apoyo sin palabras, entendiendo que a veces la amistad se demuestra simplemente con presencia. Ver a Lily trabajar cada día con una sonrisa, sabiendo por lo que estaba pasando, fue una lección de vida, diría Raúl años después. Ella no solo es profesional, es una guerrera. Pero la presión no venía solo de la televisión. En las redes sociales, un lugar donde la crueldad y la admiración coexisten, Lily se convirtió en blanco de opiniones implacables. Algunos la criticaban por su forma de vestir. Otros cuestionaban su edad, su cuerpo, su vida amorosa. Demasiado delgada. Ya no es la misma. Parece forzar la sonrisa. Cada comentario, aunque insignificante, la hería. Durante un tiempo, intentó ignorar esas voces. Sin embargo, en la intimidad comenzó a dudar de sí misma. Se miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer que veía. La perfección que el público esperaba se había convertido en una jaula emocional. Había momentos en que deseaba desaparecer, apagar las luces, dejar de ser Lily Estefan, la figura pública, y volver a ser simplemente Lily, la mujer que soñaba con bailar y reír sin miedo. En una entrevista retrospectiva en 2022, reconoció: «He pasado años tratando de ser la versión que el público quiere ver, pero esa versión no siempre coincide con quien realmente soy». Esa confesión reflejaba el dilema eterno de las figuras mediáticas. El conflicto entre la persona que eres y la imagen que representas. Y en el caso de Lily, ese conflicto se agravaba por la expectativa de que, como mujer latina exitosa, debía ser siempre fuerte, sonriente y agradecida. Sin embargo, su fragilidad también comenzó a mostrarse. Un día, en medio de una grabación, mientras comentaba una historia sobre rupturas amorosas, se quebró en vivo. Su voz se cortó y las lágrimas afloraron. El público quedó en silencio. Fue un momento breve, pero real. No hubo guión, no hubo actuación. Solo una mujer dejando escapar, por fin, una parte del dolor que tanto había reprimido. Ese día sentí vergüenza al principio, contaría más tarde. Pero después entendí que fue una liberación. No podía seguir fingiendo que nada me afectaba. Aquel instante cambió la percepción que muchos tenían de ella. Sus fans, lejos de juzgarla, la abrazaron con empatía. Comenzaron a verla no como una estrella inalcanzable, sino como una mujer que, como todas, había sufrido, amado y caído. Con el paso de los meses, Lily empezó a transformar esa vulnerabilidad en una herramienta de conexión con su público. En sus redes compartía reflexiones sobre el amor propio, la resiliencia y la importancia de la autenticidad. Publicaba frases sencillas pero poderosas, como: «Ser fuerte no significa no llorar, significa secar las lágrimas y seguir adelante». Esas palabras resonaron en miles de mujeres que, al igual que ella,
enfrentaban la presión de aparentar perfección. Su cuenta de Instagram se convirtió en un espacio de apoyo emocional, donde la conductora compartía no solo momentos de glamour, sino también instantes cotidianos. Un café por la mañana, un paseo en bicicleta, una tarde con sus hijos. Poco a poco, Lily comenzó a reconciliarse con su fragilidad. Entendió que no tenía que esconderla, que podía convivir con ella. Su terapeuta le ayudó a comprender que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una forma de valentía. Esa lección se convirtió en el eje de su nueva etapa de vida. En un evento benéfico de mujeres latinas en Los Ángeles, pronunció una frase que sintetizaba su transformación. Pasé media vida tratando de ser perfecta, y la otra mitad aprendiendo a aceptar que no necesito serlo. Sus palabras fueron recibidas con un largo aplauso. No era una estrella hablando, sino una mujer desnuda de pretensiones, que había aprendido a amarse tal como era. Sin embargo, no fue un camino lineal. Hubo recaídas, días en los que la soledad volvía a pesar, en los que las sombras del pasado reaparecían. En una ocasión, durante una grabación nocturna, Lily confesó a un compañero de producción: «A veces me pregunto si alguna vez volveré a amar sin miedo». Esa frase quedó grabada en la memoria de quienes la rodeaban. Era la confesión más honesta que podía hacer una mujer que había vivido entre el amor y la desilusión, entre la exposición y el silencio. Aún así, incluso en sus momentos más frágiles, Lily Estefan seguía representando algo más grande que ella misma: la resistencia femenina, la dignidad ante el escándalo, la elegancia frente a la adversidad. Su historia se convirtió en un espejo para todas aquellas que habían tenido que recomponerse tras una caída. Porque, en el fondo, la fama y la fragilidad no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Y Lily, con el paso del tiempo, aprendió a sostener ambas sin romperse. En sus propias palabras, he aprendido a abrazar mis sombras, porque sin ellas no habría luz. Y si algo me enseñó la vida, es que no hay brillo verdadero sin un poco de oscuridad. Así, la mujer que durante años fue símbolo de glamour y perfección, comenzó a construir una nueva identidad, más humana, más profunda, más libre. Una Lily Estefan que ya no necesita esconder su fragilidad, porque en ella encontró su verdadera fuerza. En los momentos más difíciles de su vida, cuando la traición, la soledad y el escrutinio mediático la dejaban sin aire, Lily Estefan encontró fuerza en el único lugar donde siempre había habido amor incondicional: su familia. Los Estefan no eran simplemente un apellido famoso, sino una red de afecto, disciplina y resiliencia que la sostuvo desde su llegada a Miami. La historia de la familia Estefan es una de las más emblemáticas de la comunidad cubano-americana. Emilio y Gloria Estefan, los tíos de Lily, se convirtieron en símbolos de éxito, talento y orgullo latino. Pero más allá de la fama, siempre fueron una familia unida por valores profundos: la fe, el trabajo, el respeto y, sobre todo, la solidaridad. Desde que era niña, Lily veía a sus tíos como ejemplos a seguir. Gloria, con su dulzura y sabiduría, fue una figura maternal para ella. Emilio, con su energía y disciplina,
una inspiración constante. En innumerables ocasiones, Lily ha dicho que la influencia de los Stephan fue crucial para su desarrollo personal y profesional. Ellos me enseñaron que el verdadero éxito no se mide en aplausos, sino en la paz que sientes cuando haces lo correcto, confesó en una entrevista. Cuando su matrimonio se derrumbó, esa enseñanza cobró más sentido que nunca. Gloria Estefan fue una de las primeras personas en abrazarla tras la separación. Le ofreció su casa, su compañía y, sobre todo, su silencio comprensivo. No necesitaba palabras para consolarla. Sabía que Lily debía llorar, vaciarse, reconstruirse. En una de las conversaciones más íntimas entre ambas, Gloria le dijo una frase que Lily jamás olvidó. No tengas miedo de mostrar tus cicatrices. Son la prueba de que sobreviviste. Aquellas palabras se convirtieron en un mantra para ella. Desde entonces, Lily dejó de ocultar sus emociones y comenzó a mostrarse más humana ante el público. Dejó de buscar la perfección que los demás esperaban y empezó a construir una nueva versión de sí misma, más auténtica y libre. El entorno familiar fue también un refugio para sus hijos. Durante el proceso de divorcio, los jóvenes Lorenzo Jr. y Lina Teresa se convirtieron en su motivación principal. Lily temía que la ruptura afectara su bienestar emocional, pero con el apoyo de su familia, logró convertir el dolor en una lección de fortaleza para ellos. Mis hijos vieron a su madre caer, pero también la vieron levantarse. Y eso es lo más valioso que puedo dejarles como legado. Los fines de semana, cuando las cámaras se apagaban, Lily buscaba la tranquilidad del hogar familiar de los Stephan. En esas reuniones, rodeada de música, risas y comida cubana, encontraba la paz que la televisión no podía darle. Emilio, siempre optimista, la animaba a mirar hacia adelante. La vida es como una canción, Lily. A veces hay notas tristes, pero la melodía siempre continúa. En esos encuentros, entre guitarras, maracas y conversaciones interminables, Lily recordaba su infancia, su llegada a Miami y los primeros días de lucha. Era como volver a sus raíces, a ese lugar donde la fama no importaba, donde solo era Lily, la sobrina que baila y ríe fuerte. El clan Stephan fue más que un apoyo emocional. Gloria la invitó a participar en proyectos benéficos, conferencias motivacionales y campañas de empoderamiento femenino. Lily descubrió que compartir su experiencia no solo la ayudaba a sanar, sino que también inspiraba a otras mujeres. Así nació una nueva faceta de su vida. La Lily mentora, la Lily que escucha, la Lily que aconseja. En 2022 participó en el programa Red Table Talk, The Stephans, junto a Gloria y Emily Stephan, donde habló públicamente de su proceso de sanación. Por primera vez, abrió su corazón ante millones de espectadores, relatando cómo la infidelidad la derrumbó, pero también cómo su familia la ayudó a reconstruirse. Su testimonio fue recibido con aplausos, lágrimas y mensajes de solidaridad. Gracias por mostrar que ser fuerte también significa ser vulnerable, escribió una seguidora. El episodio se volvió viral, no por el morbo, sino por la honestidad con la que habló. En un momento, mientras describía sus noches de insomnio y su miedo a enfrentarse sola a la vida,
Gloria le tomó la mano y dijo frente a las cámaras: «Siempre has sido nuestra flaca fuerte. No necesitas fingir nada. Te amamos tal como eres». Ese instante selló un mensaje poderoso. Detrás del brillo del apellido Estefan había una familia real, imperfecta, pero profundamente unida. Los años siguientes fueron una etapa de madurez emocional para Lily. Gracias al respaldo familiar, aprendió a disfrutar de la soledad, a reconciliarse con su historia y a construir nuevas rutinas. Se involucró más en actividades personales: leer, escribir, viajar, practicar yoga y cocinar con su hija Lina. Redescubrió pequeños placeres que había olvidado entre las luces del estudio. También fortaleció su relación con sus primos y sobrinos. Emily Estefan, hija de Gloria, se convirtió en una confidente cercana. Ambas compartían largas conversaciones sobre la vida, el amor y la fama. Emily, con su espíritu libre y su autenticidad, le enseñó a Lily que no hay edad para reinventarse. Me inspiró a vivir sin miedo al juicio. Ella me recordó que la felicidad no depende de lo que la gente diga, sino de lo que uno siente al mirarse al espejo. El apellido Estefan, que alguna vez pudo parecer una carga por la comparación constante, se transformó en un símbolo de fortaleza compartida. La familia no solo le dio refugio, sino también propósito. Cada reunión, cada canción, cada consejo de Gloria o Emilio fue una pieza que la ayudó a recomponer su corazón. Hoy, Lily asegura que la familia fue su ancla en la tormenta, que sin ellos no habría logrado mantener su equilibrio entre el dolor personal y la presión pública. Y que, aunque ha tenido todo: fama, éxito, reconocimiento, su mayor tesoro sigue siendo la mesa familiar donde se mezclan las risas, las lágrimas y las historias de supervivencia. La televisión me dio un nombre, pero mi familia me devolvió el alma. Así, entre las raíces que la vieron crecer y los brazos que la sostuvieron, Lily Estefan comprendió que la verdadera riqueza no está en la fama ni en los aplausos, sino en el amor que te espera en casa cuando el mundo se derrumba. Y ese amor, el de los Estefan, fue y sigue siendo su refugio más seguro. Tras años de dolor silencioso, de sonrisas forzadas frente a la cámara y noches de lágrimas detrás del telón, Lily Estefan comenzó a renacer. No fue un proceso rápido ni indoloro, sino un camino lento y profundo, lleno de introspección, aprendizaje y transformación interior. Después de haberlo perdido todo, su matrimonio, su confianza y una parte de sí misma, comprendió que el verdadero renacimiento no ocurre cuando las heridas desaparecen, sino cuando uno aprende a convivir con ellas sin miedo. El punto de inflexión llegó en 2020, cuando la pandemia mundial obligó al mundo a detenerse. Para Lily, ese silencio colectivo fue un regalo disfrazado. Las luces del estudio se apagaron temporalmente, y por primera vez en décadas tuvo tiempo para mirarse al espejo sin maquillaje, sin el bullicio del set, sin la exigencia de ser la flaca. En ese reflejo vio no a la presentadora de televisión, sino a la mujer que había sobrevivido a tormentas personales y seguía de pie. Ese fue mi despertar.
Entendí que no podía seguir viviendo para el público. Tenía que empezar a vivir para mí, confesó en una entrevista virtual. Durante ese periodo, Lily se refugió en la meditación y en la espiritualidad. Comenzó a practicar yoga y a leer sobre crecimiento personal. Se alejó temporalmente de las redes sociales. Necesitaba silencio, autenticidad y espacio para sanar. Sus amigos más cercanos notaron el cambio. Su voz sonaba más serena, sus gestos eran más suaves, y en su mirada brillaba una luz nueva, una mezcla de gratitud y sabiduría. A la par retomó una antigua pasión: escribir. En su diario plasmaba cada pensamiento, cada emoción, cada miedo. Años después, ese ejercicio de introspección se convertiría en la base de sus conferencias motivacionales. Sus palabras, antes contenidas, fluían ahora con una libertad conmovedora. No se trata de olvidar el dolor, sino de transformarlo en fuerza. Cada cicatriz cuenta una historia, y yo ya no quiero esconder las mías. Esa nueva filosofía de vida la llevó a adoptar hábitos más saludables. Cambió su alimentación, redujo su ritmo laboral y empezó a priorizar lo que realmente importaba: su bienestar mental y su familia. En lugar de llenar su agenda de eventos y grabaciones, empezó a reservar tiempo para sí misma. Aprendió a decir no sin culpa, algo que durante años le había resultado imposible. Con el tiempo, esa nueva versión de Lily se reflejó también en su trabajo. En El Gordo y la Flaca, sus intervenciones comenzaron a adquirir un tono más humano, más reflexivo. Hablaba de resiliencia, de empatía, de segundas oportunidades. Ya no temía mostrarse vulnerable. Su público lo notó. La mujer que antes escondía sus emociones tras una sonrisa, ahora transmitía una madurez emocional que conmovía. Fue en ese contexto que surgió su primera gran confesión pública, la que muchos llamaron la verdad que todos sospechaban. En una entrevista televisiva, mirando directamente a la cámara, Lily dijo con voz firme pero dulce: «Durante muchos años fingí ser feliz porque temía decepcionar a los demás. Pero aprendí que la verdadera felicidad no depende de lo que la gente piense de ti, sino de la paz que sientes cuando eres honesta contigo misma». Esa declaración se convirtió en un símbolo de liberación. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que habían vivido procesos similares. Lily se transformó, sin proponérselo, en una referente de la superación emocional femenina. A partir de entonces, su historia trascendió los límites del espectáculo. Fue invitada a dar charlas motivacionales, a participar en foros de bienestar emocional y a colaborar con fundaciones enfocadas en la salud mental. En cada encuentro, su mensaje era el mismo: el dolor no te define, te moldea. En 2023, en una conferencia en Miami titulada «Renacer después del adiós», Lily subió al escenario frente a cientos de mujeres. Vestía de blanco, con una serenidad que contrastaba con el bullicio del público. Durante casi una hora, habló desde el corazón. Todos pasamos por momentos en que creemos que nuestra vida ha terminado. Yo también estuve ahí, pero aprendí que cuando pierdes algo que amas, no significa que se acabó tu historia, sino que empieza una nueva.
una historia en la que tú eres la protagonista. Las lágrimas del público fueron el testimonio del impacto de sus palabras. En ese momento, Lily no era la estrella de televisión, sino una mujer que había encontrado propósito en su propio sufrimiento. Su círculo íntimo asegura que este renacimiento también tuvo un componente espiritual. Lily se reconectó con su fe, comenzó a asistir con más frecuencia a la iglesia y a rodearse de personas con energía positiva. Se despidió de amistades superficiales y cultivó relaciones más auténticas. He aprendido que no necesito a muchas personas, solo a las correctas, dijo en una entrevista reciente. También comenzó a viajar sola, algo que nunca antes se había permitido. Visitó Italia, Grecia y Costa Rica, donde descubrió el placer del silencio, el arte y la naturaleza. En sus redes compartió imágenes de esos viajes acompañadas de reflexiones como: a veces, perderse es la única forma de encontrarse. En paralelo, su relación con sus hijos alcanzó una nueva profundidad. Con Lorenzo y Lina, ya adultos, las conversaciones entre ellos se volvieron más honestas, más de igual a igual. Lily encontró en ellos no solo amor, sino admiración. «Mi mamá es la mujer más fuerte que conozco», dijo Lina en una entrevista conmovida. El renacimiento de Lily Stephan no se trató solo de reinventarse profesionalmente, sino de renacer como ser humano. Su transformación interior fue visible para todos. Ya no necesitaba esconderse detrás de la fama, porque había aprendido a abrazar su humanidad con orgullo. En una entrevista de 2025 resumió su viaje con una frase que reflejaba toda su evolución. «La vida me rompió, sí, pero en esos pedazos encontré mi verdad, y esa verdad es mi mayor libertad». Hoy, Lily vive sin máscaras, sin miedo, con la serenidad de quien ha comprendido que la belleza de la vida no está en evitar el dolor, sino en atreverse a renacer después de él. Y aunque el mundo la sigue viendo como la flaca, ella sabe que debajo de ese apodo hay una mujer completa, fuerte y luminosa, que aprendió a amarse desde su propia imperfección. Hoy, a los 58 años, Lily Stephan continúa siendo una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión hispana. Su nombre, sinónimo de elegancia y profesionalismo, ha trascendido generaciones. Pero detrás de la presentadora impecable, del ícono mediático y de la sonrisa que durante décadas iluminó los hogares de millones de espectadores, existe una mujer profundamente humana, con heridas, miedos, pasiones y una sabiduría ganada a base de caídas. Durante mucho tiempo, la audiencia solo conoció a la flaca, esa mujer que reía a carcajadas junto a Raúl de Molina, que lucía vestidos impecables, que jamás perdía la compostura y que siempre parecía estar feliz. Sin embargo, esa era apenas una de sus múltiples facetas. En su intimidad, Lily era más que una estrella. Era madre, amiga, hija, sobrina, confidente y soñadora. El mito comenzó a desmoronarse, para bien, cuando ella misma decidió mostrar lo que había detrás del telón. No por debilidad, sino por necesidad. Quería liberarse de la imagen de perfección que había construido durante años.
En su mente comprendió que no debía seguir interpretando un papel ante el público, sino vivir su verdad con autenticidad. Pasé media vida tratando de ser el ejemplo perfecto, cuando en realidad lo único que necesitaba era ser yo misma, declaró con una serenidad desarmante. Su transformación fue gradual. Ya no era la mujer que se esforzaba por complacer a todos, sino la que elegía cuidadosamente qué batallas librar y qué energías permitir en su vida. Aprendió a poner límites, algo que antes le parecía imposible. Su bienestar se volvió prioridad, y esa decisión marcó una nueva era en su vida. Una parte fundamental de esa madurez vino con la aceptación del paso del tiempo. En un medio donde la juventud suele ser idolatrada, Lily abrazó su edad con orgullo. Nunca buscó esconder sus arrugas ni alterar su rostro con cirugías extremas. En sus redes compartió fotos sin filtros, con mensajes inspiradores como: «Cada línea en mi rostro cuenta una historia. No quiero borrarlas, quiero honrarlas». Esa naturalidad la convirtió en un ejemplo para miles de mujeres que enfrentan el miedo a envejecer en una sociedad que celebra lo superficial. Lily no solo desafió los estereotipos de belleza, sino también los de la feminidad. Demostró que una mujer puede reinventarse a cualquier edad, sin perder su esencia. En 2024, durante una charla en Nueva York titulada «La mujer detrás de la sonrisa», Lily habló de lo que significaba vivir bajo la mirada del público durante más de 3 décadas. Su discurso fue una mezcla de confesión y reflexión. Durante años, sentí que debía ser fuerte por obligación. Pero la verdad es que a veces no lo era. Lloré mucho, me equivoqué muchas veces, perdoné cosas que no debía. Y aún así, sigo aquí. Porque la vida no se trata de ser perfecta, sino de tener el coraje de continuar. El público la ovacionó. Algunos lloraron. Era la primera vez que Lily hablaba con tanta franqueza sobre sus inseguridades. En ese momento, ya no era la estrella inalcanzable, sino una mujer que había atravesado el dolor, la soledad y la reconstrucción emocional. Su vulnerabilidad, lejos de debilitarla, la hizo más poderosa. Empezó a recibir invitaciones para participar en documentales y programas dedicados a mujeres que habían superado la adversidad. También escribió columnas sobre autoestima y empoderamiento en revistas de bienestar. Sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de resiliencia y en una embajadora de la autenticidad femenina. Pero más allá de los reconocimientos, Lily encontró su mayor recompensa en la paz interior. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Vivía con un equilibrio que antes creía inalcanzable. Su rutina diaria era simple pero significativa. Levantarse temprano, caminar por la playa, preparar el desayuno con su hija, grabar su programa con pasión y regresar a casa sabiendo que había cumplido con lo que más valoraba: ser fiel a sí misma. Esa serenidad no la alejó del mundo, sino que la conectó más profundamente con la gente. En los aeropuertos, en los cafés o en las calles de Miami, muchas mujeres se le acercaban no para pedirle una foto, sino para agradecerle. Gracias por mostrar que ser fuerte no significa no tener miedo. Gracias por hablar con el corazón.
Gracias por no rendirte. Cada una de esas frases le recordaba que su historia, aunque marcada por la pérdida, también estaba llena de esperanza. En el ámbito profesional, Lily siguió siendo una figura influyente. El gordo y la flaca mantuvo su éxito, pero ella lo veía de otro modo. Ya no consideraba la televisión solo un trabajo, sino una plataforma para transmitir mensajes de humanidad y gratitud. Cada día en pantalla es una oportunidad para inspirar, no solo para entretener, decía. En su vida sentimental mantuvo un perfil bajo. Aunque los rumores sobre nuevas relaciones nunca faltaron, Lily prefería el silencio. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si creía en el amor después de la traición, sonrió con calma y respondió: «Claro que sí. Pero ahora sé que el amor verdadero empieza por uno mismo. Cuando te conoces, cuando te aceptas, cuando dejas de buscar fuera lo que ya tienes dentro, entonces el amor llega sin miedo». Esa frase encapsula el espíritu de la mujer en la que se ha convertido. Lily Estefan ya no vive para los titulares ni para las expectativas ajenas. Vive con propósito, con gratitud y con la certeza de que su historia, con sus luces y sus sombras, ha servido para iluminar a otros. A menudo dice que su mejor versión aún está por venir. No porque busque más fama, sino porque siente que el aprendizaje nunca termina. Cada día descubro una nueva forma de ser feliz, escribió recientemente en su cuenta de Instagram. En el fondo, esa es la verdadera esencia de Lily. Una mujer que, después de haber sido herida, traicionada y juzgada, decidió no rendirse. Una mujer que entendió que el dolor puede ser un maestro y que la sonrisa que el mundo ve no es una máscara, sino el reflejo de una paz ganada con esfuerzo. Y así, la mujer detrás del mito se revela como una historia de autenticidad, coraje y renacimiento. Porque si algo ha demostrado Lily Estefan, es que la fama puede apagarse, las modas pueden cambiar, pero la fuerza de una mujer que se conoce a sí misma permanece para siempre. «Ya no soy la misma de antes», dijo en una ocasión. «Soy mejor, porque ahora mi sonrisa no es para la cámara, es para mí». La historia de Lily Estefan no es solo la de una presentadora exitosa o una figura pública admirada. Es la historia de una mujer que aprendió a sobrevivir al peso de sus propias luces. Durante décadas, su sonrisa fue su escudo, su manera de decirle al mundo que todo estaba bien, incluso cuando el alma se desmoronaba. Pero con el tiempo, comprendió que la verdadera fuerza no consiste en ocultar el dolor, sino en enfrentarlo con dignidad. El camino que recorrió, desde la niña que emigró de Cuba con el corazón lleno de sueños, hasta la mujer que hoy inspira a miles, es una lección de vida sobre resiliencia, autenticidad y perdón. A lo largo de su trayectoria, Lily no solo enfrentó la traición, la soledad y la presión mediática, sino que transformó cada herida en sabiduría, cada lágrima en enseñanza y cada silencio en mensaje. Lo más admirable de su evolución es que no se reinventó para gustar al público, sino para reconciliarse consigo misma. Dejó de ser prisionera de las expectativas ajenas y empezó a vivir conforme a sus propias reglas. Esa libertad interior, tan difícil de alcanzar en el mundo del espectáculo,
se convirtió en su mayor conquista. No soy perfecta y no quiero serlo. Quiero ser real, quiero vivir en paz, dijo en una entrevista reciente. Esas palabras resumen la filosofía de una mujer que entendió que la perfección es una ilusión, pero la verdad es eterna. Que el brillo no está en las cámaras, sino en el alma que ha aprendido a brillar incluso en la oscuridad. Hoy, cuando Lily aparece en televisión, los espectadores ya no ven solo a la conductora impecable. Ven a una mujer completa, madre amorosa, sobrina orgullosa, amiga fiel, profesional incansable y, sobre todo, sobreviviente de sí misma. Su historia se ha convertido en espejo para miles de personas que han sentido el peso del fracaso, la pérdida o la desilusión, recordándoles que el final de un capítulo nunca significa el fin del libro. Su capacidad de perdonar, incluso cuando el mundo la observaba con lupa, es una de las mayores pruebas de madurez emocional. Perdonar no por debilidad, sino por liberación. Perdonar para poder seguir sonriendo, no por obligación, sino por elección. En los últimos años, Lily ha hablado abiertamente sobre su misión de vida: inspirar a otros a sanar. A través de conferencias, programas, entrevistas y su ejemplo cotidiano, ha demostrado que se puede renacer una y otra vez, que se puede ser mujer fuerte y vulnerable a la vez, que se puede amar sin miedo después de haber sido herida. Su viaje no ha sido lineal ni perfecto. Hubo retrocesos, momentos de duda y soledad. Pero en cada caída encontró una razón para levantarse. Hoy, más que una figura mediática, Lily Estefan es una voz de esperanza. Una prueba viva de que la verdad, cuando se abraza sin miedo, tiene un poder sanador. Su legado no está en los premios, ni en los titulares, ni en las audiencias récord. Está en el mensaje que transmite con cada palabra, con cada gesto sincero. El mensaje de que la vida continúa, incluso cuando el corazón se rompe. De que la belleza verdadera nace cuando uno se atreve a ser vulnerable. Quizás eso es lo que más conmueve del recorrido de Lily Estefan. La manera en que convirtió su historia en una lección universal. Su evolución, marcada por el dolor y la esperanza, nos recuerda que nadie es inmune a las heridas, pero todos tenemos el poder de sanarlas. Al final, su sonrisa sigue siendo su sello, pero ya no es una máscara. Es la sonrisa de alguien que ha vivido, que ha sufrido y que ha aprendido que la autenticidad es el mayor acto de amor propio. Y mientras la cámara vuelve a enfocarla, mientras el público la saluda cada tarde con el mismo cariño de siempre, hay algo distinto en su mirada. Una paz que no se puede fingir. Un brillo que solo tienen las personas que han pasado por el fuego y han salido más luminosas que nunca. ¿Te imaginabas que Lily Estefan ocultaba un secreto tan profundo detrás de su sonrisa televisiva? Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna